Buenas tardes, buenos días, depende del lugar en el que se encuentren. Como ven en la pantalla, soy Francisco Risueño, vicesecretario del CIAN y secretario de CIMA. Quiero agradecerle su presencia en este segundo encuentro sobre expertos, sobre peritos, organizado por Cianciar y que tiene como proyección y como objetivo fundamental hablar de la importante labor que tienen los expertos, los peritos dentro del mundo del arbitraje. Si su preparación, si su objetividad, si su neutralidad, si su buen hacer, lógicamente el arbitraje no hubiese alcanzado las cotas de eficiencia y de eficacia que viene alcanzando desde la configuración de esta forma alternativa de resolver los conflictos. Yo quiero empezar la tarde, antes de presentar a nuestros ilustrísimos, diría, ilustrísima, comparecientes, a invitarles y compartir con todos ustedes una magnífica noticia. Y es que mañana concretamente, en Santiago de Chile, se firma un acuerdo importantísimo entre Cianciar y la Corte de Santiago de Chile, de Can Santiago. Constituye esto uno de los objetivos iniciales de la creación de Cianciar allá por el año 2018, cuando un grupo ilusionado digamos, de ingenuos, pero totalmente eh, convencidos de que era necesario hacer una proyección del arbitraje a nivel latinoamericano, iniciamos esta andadura. Can Santiago es una de las grandes instituciones arbitrales latinoamericanas y se va a incorporar de pleno derecho como un miembro más fundador del Cianciar. Con lo cual quiero compartir, es una primicia, ya que todavía no se ha firmado el documento que será mañana. Quiero informarles y compartir con todos ustedes esta buena noticia que va a servir para la proyección latinoamericana del FIANCIAR y también, lógicamente, de las instituciones arbitrales que poco a poco se irán incorporando, así lo esperamos y así lo deseamos. Y dicho esto y compartida esta, espero, magnífica noticia, quiero presentarles muy brevemente, ya que el tiempo es para ellos, a los panelistas y a la persona que lo va a moderar. Manuel Vargas, director de Forensic BDO, cuya experiencia en el mundo del arbitraje eh, eh, mm, se prolonga durante los últimos 17 años con una brillantísima carrera profesional en el marco de procedimientos de justicia ordinaria y con procedimientos arbitrales en CIADI, CCI, SCC, etcétera. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en la ratificación de informes en sede judicial y arbitral, habiendo testificado nada más y nada menos que más de 150 ocasiones. Nos acompaña también Alan Rosenberg, senior vicepresidente de Compass Lescon. Cuenta con 15 años de experiencia en la elaboración de informes periciales, presentaciones y preparación de testimonios orales en audiencias. Ha participado en más de 45 arbitrajes internacionales en diferentes sedes, como el CIADI, la CCI, la CCE, la CEPA, la propia CIMA y el Tribunal Superior del Reino Unido. Su experiencia abarca entidades privadas y públicas, así como la evaluación de empresas privadas y la evaluación de daños en diversos sectores. Y por último, y no por eso menos importante, ni mucho menos, Raúl Chamorro, senior director en Álvarez de Marsal, buen amigo de Cianciar, Álvarez Marsal. Su principal área de especialización es la preparación de informes periciales económicos y financieros para juicios y tribunales de arbitraje, incluidos casos relacionados con daños y el famoso lucro cesante, informes de cuantificación de inversiones, litigios sobre ajustes de precios e informes de ejecutación. Es un experto económico independiente que aporta estrategias en conexión de disputas, investigaciones, de manipulación contable
e investigaciones de fraude. Y por último, quiero presentar a la moderadora, Margie Liz Jaime, jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. Abogada panameña con 20 años de experiencia profesional, asesorando a clientes en Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, en temas, todos ellos, de derecho económico internacional, derecho de las inversiones y comercio exterior. Miembro del grupo de trabajo de arbitraje con estados e inversiones de Cian Piar, una colaboradora importante. Queremos agradecer, por último, a los patrocinadores: Compass Larson, Lesecon, BDO, Auren, Cevalde Group, Álvarez de Marshall, GBB Economic y NERA, su patrocinio para la celebración de estas jornadas. Mm, Margie Lynch, Jaime tiene la palabra para moderar esta mesa. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchísimas gracias, don Francisco Ruiz Risueño, quien es vicesecretario de CIAMSIAR, y por supuesto, muchas gracias a los organizadores, al CIAMSIAR, por habernos invitado a participar de este ciclo de peritos en su segunda sesión y dirigida específicamente al informe conjunto de los peritos. Y bueno, ya que don Francisco pues nos ha introducido, ¿verdad? Ha presentado a todos los panelistas, yo me voy a ir directamente a las preguntas. Y la primera pregunta que tengo es un poco de orden general hacia Raúl, sobre cuál es el objetivo de este informe conjunto de peritos. Muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo, también sumarme a los agradecimientos a Cianciar por invitarnos a participar en esta sesión, que yo creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias, Francisco, por tu cariñosa presentación, y gracias, Margui, por moderarnos en esta ocasión. En relación con la pregunta que me hacías, voy a empezar un poco al revés. Voy a decir cuál no es el objetivo del informe conjunto de peritos. Y en este sentido, lo que no es el objetivo del informe conjunto de peritos es llegar a un acuerdo, llegar a un settlement en la disputa. No es nuestro objetivo. Para eso ya están las partes y seguramente que pueden negociar un acuerdo muchísimo mejor que nosotros. El objetivo de un informe conjunto de peritos es elaborar un documento escrito en el que mostremos los puntos de acuerdo y desacuerdo desde un punto de vista técnico muy importante, que tenemos sobre la cuestión a debatir, con el objetivo de asistir al tribunal en la toma de sus decisiones. Es decir, achicarle aquellos puntos en los que sobre los que tienen que dictar el laudo, eh, para que pueda centrar sus esfuerzos en los puntos en los que realmente existen diferencias entre los peritos, en las partes que nos incumben, por supuesto. No debemos de meternos en absolutos, ni queremos ni debemos en cuestiones de índole legal. Aparte del objetivo, también me gustaría hablar un poquito de las características que debería de tener el informe de peritos, el informe conjunto de peritos, perdón, que no deberían de ser otras diferentes a las de un informe pericial, que sea conciso, completo, claro, documentado. Obviamente no tenemos por qué adjuntar nuevamente toda la documentación de las posiciones que queramos defender, pero sí que podríamos hacer referencia, por ejemplo, en el informe conjunto, a las secciones de los informes periciales que han sido aportados previamente al procedimiento arbitral, y con eso completar esa fase documental. Y no quería terminar esta parte de la pregunta sin decir que al final el informe conjunto es el punto final
una fase de trabajo conjunto entre los peritos que no se reduce solo y exclusivamente al informe conjunto, sino que hay una serie de reuniones previas en las que los peritos debaten normalmente sin abogados sobre las cuestiones técnicas con el objetivo de lo que hemos dicho, de centrar los puntos en los que hay acuerdos y desacuerdos en esas reuniones previas que deberían de ser without prejudice, que es decir, que no se podrían utilizar o no se debería de utilizar lo que se dicen en las reuniones dentro de la audiencia o del propio informe, y también consensuar formatos, identificar algún amendment que se pueda hacer a los últimos informes por algún error manifiesto, etcétera. Pero como ya digo, el objetivo final es plasmar en un documento los puntos de acuerdo y desacuerdos para ayudar al tribunal a tomar su decisión. Excelente, Raúl. Y me gusta lo que señalas, que en realidad no es llegar a un acuerdo que vaya a dirimir la disputa sobre la parte de daños, porque definitivamente que ese es el rol de los árbitros. Ahora, bueno, que nos hemos planteado este marco general de lo que consiste o cuál es el objetivo de un informe conjunto, me gustaría preguntarle a Alan cómo es que suele darse este informe conjunto. Es decir, ¿es un acuerdo al que llegan las partes, quizás al inicio de la disputa, o más bien una decisión del tribunal luego de que ya ha podido ver los primeros informes periciales presentados por los peritos? Am, ok, gracias por la pregunta y antes que nada me sumo también a los agradecimientos de todas las partes con la organización y con los que están aquí atendiendo esta conversación, esta sesión que estamos teniendo. Pero para ir directamente a tu pregunta, Margie, eh, hay muchas combinaciones posibles sobre cómo surgen estos o cómo se suelen dar estos informes conjuntos. Creo que he tenido posiblemente casi todas las combinaciones que pueden haber. Desde mi experiencia, puede ser un acuerdo entre las partes al inicio de la disputa y ya lo dejan marcado en el calendario procesal, o incluso el tribunal, una petición del tribunal y dejarlo ya en el calendario procesal, o una petición del tribunal luego. No estaba originalmente pactado, pero a veces el tribunal, bajo obviamente el acuerdo de las partes, solicita este acuerdo o este informe conjunto de peritos. Y también mencionabas cuándo se suelen dar, también hay una combinación, puede ser luego de una primera ronda de los informes periciales, puede ser luego una segunda ronda de informes periciales, pero antes de la audiencia, puede ser luego de la audiencia, pero antes de cualquier decisión que haya tomado el tribunal en términos de méritos, o puede ser incluso luego de una decisión de méritos. Entonces, con todas estas, hay varias combinaciones. Cómo se suelen dar, en mi experiencia, es que la mayoría son a pedido del tribunal, luego de las dos rondas de pedidos de informes periciales. Puede ser antes o después de la audiencia. De nuevo, en base a experiencia, algunos han sido antes de la audiencia, pero en mi caso la mayoría los he visto luego de la audiencia. O sea, incluso como un escrito post audiencia, cuando normalmente el tribunal, digamos, manda preguntas, en este caso sería específicamente para que los peritos puedan, eh, digamos, se- realizar un informe conjunto sobre temas específicos que quizás no hayan quedado claros. Exacto, puede ser que en la audiencia allí el tribunal terminó de comprender algunos temas o no quedaron Ujú. claros algunos temas en la audiencia y que no se pudieron terminar de quitar las dudas allí y luego pide este informe conjunto o luego de deliberaciones puede dar algunas instrucciones a los peritos eh, para cómo debería ser o qué es lo que quieren ver en ese informe conjunto. Y luego cada combinación tiene pros y contras, ¿no? Creo que de todas estas, la que es evidentemente la peor de todas, en mi experiencia, ha sido luego una primera ronda de informes, que no hay mucho para hacer realmente. Del lado del perito de la demandada, acaba de enviar un informe con sus críticas o correcciones y no se sabe si hay algún acuerdo del perito de la demandante o no. Supongamos en un extremo
no es muy probable o no es muy común, pero que el perito de la demandante, luego de ver el informe del perito de la mandada, diga, sí, estoy de acuerdo con todo esto. Cuál sería el sentido del informe conjunto? Ya luego, en poco tiempo, tendrá el informe del perito de la demandante para presentar su segunda ronda de informes, donde Mm, acepta todas estas críticas. Y también por el lado del perito de la demandante, acaba de recibir una ronda de comentarios y críticas del perito de la demandada. Esto lleva tiempo de digerir, de entender cuáles son las correcciones, a veces ver otros documentos o revisar los documentos originales. Todavía no se tiene una posición sobre si se acepta o no esa crítica y ya tiene que estar yendo a reunirse con con el perito de la contraparte para acordar temas. Entonces, luego de una primera ronda, mi experiencia no ha sido muy útil. mm. Sí, luego una segunda ronda de informes. Ok, Ahora el tema es si es antes o después de la audiencia. Y clarito. también, O sea, ok. No, excelente porque definitivamente eso muestra lo que en la práctica da o no da resultado. Y en esa línea quería preguntarle a Manuel qué tan importante es la claridad de las instrucciones que reciben los expertos. Muchas veces, y eso nos damos cuenta, digamos, más hacia el final, ¿verdad? Cuando leen, o sea, obviamente el perito tiene que hablar de cuáles fueron las instrucciones que recibió y son dos instrucciones diametralmente diferentes y por ende dan resultados diferentes. Así que Manuel, a ver si nos puedes comentar sobre esto. Bueno, buenas tardes, gracias Margie por la pregunta, buenas tardes, gracias Francisco también por la presentación y al CIAM por la organización del evento. Bueno, yo creo que lo primero, efectivamente, y a colación de lo que ha dicho Raúl, yo creo que efectivamente el objetivo al final de este tipo de informes tiene que ser, de alguna manera, asistir y ayudar al tribunal para que tome una determinación en términos de quantum, en términos de cuantificación de daño, que sea acorde, que esté alineada con las decisiones en términos en términos de merits, en términos de méritos y las decisiones jurídicas que se toman, ¿no? En el procedimiento. Esto, y también un poco a colación de lo que ha dicho Alan, es decir, en mi experiencia sí que la mayor parte de las veces lo que nos hemos encontrado es que los tribunales deciden desde un punto de vista jurídico y luego se necesita una cuantificación que ya no corresponde ni con la cuantificación inicial del demandante ni con la cuantificación inicial del demandado. Entonces, claro, aquí nos encontramos con casos que son, pues son casos complejos desde un punto de vista económico, donde intervienen generalmente muchas variables en términos de cuantificación de daños y donde probablemente lo que nos encontremos sean las posiciones de los expertos de cada parte ciertamente alejadas. Entonces, en la medida que el tribunal toma una decisión en términos jurídicos o incluso de las diferentes variables que componen el cálculo, pues aquí es donde los expertos en este tipo de informes sí tenemos que ser capaces de que nuestros cálculos de alguna manera se aproximen, confluyan y que seamos capaces de estrechar estas posiciones inicialmente tan alejadas que pudiera haber con las instrucciones que recibamos del tribunal. No digo que tengamos que llegar al mismo número porque no sé lo que opinarán mis compañeros, pero es difícil que podamos llegar a un mismo número. Yo no se me ha dado el caso, pero sí que seamos en cierta manera de estrechar en gran medida esas diferencias que inicialmente pudiéramos tener los expertos. Y respondiendo a tu pregunta con las instrucciones, yo creo que un elemento muy importante para que consigamos este objetivo de acercar posturas y facilitar y asistir al tribunal para la toma de decisión en términos de quantum, necesitamos recibir unas instrucciones claras, precisas y concretas. Porque de lo contrario lo que ocurre es que pues, se abren nuevos debates o se reabren debates que ni siquiera se habían tratado durante el procedimiento repito, son ciertamente complejos. Entonces, parece evidente que tenemos que recibir unas instrucciones claras para poder realizar el trabajo, pero esto no, mi experiencia no siempre es así, porque en muchas ocasiones los tribunales lo que tienen en mente, lo que tratan de trasladarnos en las instrucciones a la hora de la verdad y de realizar los cálculos
nuestros modelos financieros, a la hora de realmente llevar a cabo todos esos cálculos, pues no es tan directo. Entonces, lo que ocurre es que, como he dicho, como he dicho antes, se abren nuevos debates y nuevos debates pues, que van generando una complejidad extra también para el tribunal para tomar una decisión en términos de cuantificación de daños. Claro, como he dicho al principio, aquí lo que se trata es de intentar darle un abanico de posibilidades que sean lo más cercanas entre sí y facilitarle y asistirle en esta parte del procedimiento. Si no existen estas instrucciones claras, ya digo que en mi experiencia, pues muchas veces interpretamos de manera diferente los expertos las instrucciones del tribunal y entonces al final las posiciones no terminan de acercarse, siguen estando alejadas y esto dificulta un poco la labor y el objetivo real que desde mi punto de vista tienen que tener este tipo de informes. Margie. Muchas gracias, Manuel. Mira, ligado con lo que estabas mencionando, adicionalmente bueno, a estas instrucciones de parte de ambas partes, em, eh, ¿qué otros aspectos relevantes dirías que son importantes para que este informe conjunto, pues, como dices, sea realmente útil y pueda acercar a la cuantificación que ha presentado cada parte inicialmente? Sí, ¿tú querías comentar algo, Alan? No, solo creo que era agregar sobre esto que mencionabas, Manuel, Ajá. que decías a veces tenemos instrucciones muy separadas, distintas, y Ujú. efectivamente vamos a llegar a valores distintos, pero en la medida de lo posible, si podemos ponernos de acuerdo en que, bueno, si se asumen ciertas instrucciones, estar de acuerdo en que este es el resultado, por más que no estemos de acuerdo con esos supuestos, pero al menos decir, Pues, bajo ciertos supuestos, estos son los resultados o el cálculo, y al menos darle al tribunal la seguridad, la certidumbre de que si va por ese camino, al menos no habrá un error de cálculo en ello y no habrá luego solicitud de rectificaciones, etcétera. Luego podemos seguir estando en desacuerdo con si se aplican esos supuestos o no, pero al menos al aplicarlo, el cálculo en sí, creo que hemos tenido éxito, incluso entre nosotros, en decir, bueno, bajo esos supuestos, sí estamos de acuerdo en que ese sería el número. Pero, totalmente. perdón, nada más para igual, Manuel, también para que nos puedas complementar en eso. O sea, partimos de la idea de que tenemos dos instrucciones diferentes, ¿verdad? Esas son las que cada parte le dio a el experto que, digamos, que contrató para efectos del informe. Y luego llega el momento que tienen la instrucción de realizar un informe conjunto. Entonces, ¿cómo, y esto, digamos, un poco para ambos, y iba también alineado a la pregunta que le había hecho entonces a Manuel sobre los otros aspectos importantes? O sea, ¿cómo llegar en esas instrucciones diferentes entre ustedes, ¿verdad? Entre peritos, a digamos, unas ciertas instrucciones que hagan sentido, ¿verdad? Entre quizás instrucciones que diametralmente estaban opuestas en un inicio. Claro, es decir, aquí efectivamente tendríamos instrucciones opuestas en un inicio, ¿no? Pero la cuantificación igualmente puede ser diferente por la manera que tenemos de interpretar al final y de realizar los cálculos. Luego, una vez que el tribunal decide desde un punto de vista jurídico, ahí es donde tiene que indicar y dar unas instrucciones concretas que ya son iguales para ambos expertos y nos ponemos a trabajar conjuntamente. Entonces, como digo, para poder conseguir que al final que estas posturas alejadas con las instrucciones iguales al final se vayan acercando y facilitar la labor del tribunal para la toma de decisiones. Como digo, el punto número uno es tener estas instrucciones que sean claras, porque de lo contrario, a veces instrucciones que no son tan claras dan lugar a interpretaciones diferentes y las posiciones siguen estando alejadas. Entonces, bueno, pues pierde utilidad. Yo creo que otro elemento importante, y creo que lo ha apuntado Alan, es que los equipos de expertos, los expertos tengamos una comunicación, una buena comunicación, una comunicación fluida desde el inicio del trabajo y a lo largo del trabajo. Quiero decir, que seamos capaces inicialmente de sentarnos y poder llegar a un acuerdo sobre qué puntos estamos de acuerdo y también llegar a un acuerdo sobre qué puntos vamos a estar en ese acuerdo y esos puntos serán sobre los que giren el informe conjunto de expertos, sobre los que tengamos que tratar y sobre los que daremos las diferentes opciones de cuantificación
al tribunal. Yo creo que este primer punto es muy importante porque de alguna manera seremos capaces de estructurar adecuadamente el informe, de que tenga una buena comprensión ese informe de cara al tribunal. Luego, otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta también es, y esto lo ha apuntado Raúl también, es decir, que tenemos que intentar ser lo más claros y concisos posibles y que a veces no es fácil porque dentro de nuestros puntos de desacuerdo hay argumentaciones, contraargumentaciones, una contraargumentación sobre un elemento que puede ser complejo y al final el resultado que tenemos pues ciertamente termina con toda la vorágine de una ronda, otra ronda entre nosotros mismos y cuando llegas al resultado lo lees y es posiblemente difícil de comprender para un tercero, en este caso, como puede ser el tribunal, ¿no? Pero bueno, ya digo, estas instrucciones claras que en la medida de lo posible no den lugar a diferentes interpretaciones y luego una buena comunicación, una buena estructuración del trabajo entre nosotros para ver efectivamente cuáles son los puntos donde estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo, yo creo que es un elemento y un punto importante de inicio para poder conseguir, como digo, ese acercamiento de la postura, independientemente de si estamos de acuerdo o no con la decisión del tribunal, pero que seamos capaces de estar de acuerdo que el resultado tiene que ser este si la hipótesis inicial es la que ha tomado el tribunal y que no haya inconsistencias entre la decisión jurídica y la cuantificación. Perfecto. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta que tenía, quería invitar también a la audiencia, a los participantes, si querían enviar preguntas escritas. Tenemos un icono de preguntas y respuestas, así las podemos ir viendo y también para que los expertos nos puedan ir respondiendo también las preguntas del público. Bien, eh, Alan, ¿consideras necesaria o útil la involucración, digamos, de los asesores legales, de los abogados para la elaboración del informe conjunto de los expertos? Y en el caso de que sea así, o dependiendo de las circunstancias sea así, ¿hasta dónde llegaría ese rol del abogado, del asesor legal de las partes? Posiblemente mi respuesta no guste mucho, pero depende. Después, Depende, depende mucho del momento, del procedimiento o cómo surge la necesidad de este informe conjunto. Creo que, como mencionaba, luego una primera ronda de informes nomás no es muy necesario que se involucren. eh, no habrá mucho para decir, como decía, luego de una primera ronda. Podemos compartir borradores con los asesores legales por si quieren verlos, lo hemos visto en la experiencia y si el procedimiento lo permite, para que lo vean, pero he visto que no ha sido necesario ni se han involucrado mucho los asesores legales. Si viene como consecuencia de un pedido a un tribunal, donde el tribunal ya dio indicaciones o instrucciones o ya tomó una decisión, allí suele ser más necesario. Es como mencionaba Manuel, allí los tribunales a veces no son muy claros o consistentes en la instrucción o requiere cierta interpretación legal de qué es lo que está pidiendo, queriendo hacer el tribunal o dónde está la consistencia entre lo jurídico y lo económico. Y ahí es donde sí vemos de que a veces es necesario que los asesores legales nos ayuden a interpretar qué es lo que está pidiendo el tribunal. Y a veces las partes se pondrán de acuerdo y será fácil. A veces las partes tendrán distintas interpretaciones y luego esto lo deberemos plasmar en el informe conjunto con las distintas interpretaciones. De nuevo, y yendo al punto inicial que abordaba Raúl, el objetivo luego no es que nosotros dirimamos o estemos de acuerdo cuál es la interpretación legal de esa decisión, pero simplemente haremos el cálculo y nos pondremos de acuerdo en cuál sería el resultado bajo las distintas interpretaciones. Donde creo que sí podemos estar de acuerdo que los asesores legales no participen es en las reuniones que tenemos entre peritos. Como mencionaba Manuel, desde un principio tener esas charlas fluidas, lo mejor es sin los asesores legales, más allá de un tema de eficiencia y de no tener que estar coordinando
con más personas para tener llamadas o intercambio de emails. Es más fácil reunirnos solamente entre peritos, podemos usar la jerga nuestra más económica y técnica, va a ser todo más eficiente y de nuevo también hablar without prejudice, lo que conversemos o pensemos. Luego no necesariamente es lo que irá plasmado en el informe si, conjunto, si tenemos que irnos luego cada uno por su lado y pensar más lo que hemos discutido. Por eso creo que al menos en esa parte, en esa etapa de estar conversando entre peritos, no involucraría a los asesores legales. Ok, si te entiendo, entonces solamente, básicamente cuando las instrucciones del tribunal quizás necesiten un poco más de explicación, entonces requerirían consultar si su aprehensión, o sea, o su percepción de lo que, de lo que quiere el tribunal es correcta o no. En ese sentido, o en la práctica, ¿qué tan fácil ha sido que entonces los abogados, digamos, se pongan primero de acuerdo para dar entonces esas instrucciones en conjunto? ¿O suele ser que cada parte, digamos, que da como su interpretación por su lado al perito que contrató y al final entonces quedan los dos peritos entonces con nuevamente pues una interpretación, digamos, de cada uno de los asesores legales? En mi experiencia, luego bueno, ha habido cosas que sí requerían cierta interpretación y las hemos buscado cada perito con sus asesores y nos han dicho lo mismo, entonces no ha habido necesidad de estar explicando cuál era la interpretación. Cuando no Ujú. había acuerdo, en esos casos usualmente hemos visto que los asesores legales tienen su presentación por su lado, entonces entre los peritos nos ponemos de acuerdo de que si el supuesto o la interpretación es de una manera, los cálculos darían tal resultado, si la interpretación es de la otra manera, los cálculos o el resultado sería tal otro, y luego dejamos que los asesores legales presenten sus escritos explicando por qué su interpretación sería la correcta. Ujú. Gracias, Alan. Aquí tengo una pregunta relacionada sobre las instrucciones poco claras, así que igual cualquiera, no sé, Manuel o cualquiera que quiera comentar, ante unas instrucciones poco claras, nos preguntan si no sería mejor solicitar aclaraciones directamente al tribunal. Em, y bueno, se cuestiona por qué la alternativa es solicitar la interpretación a los abogados de cada parte. Entonces, si no puede haber una relación entre el experto y y el tribunal en este contexto del informe conjunto. No sé cuál ha sido su experiencia en ese caso. Ujú. Yo sí, sí, sí. Manuel, sí. Ujú. O Raúl, si quieres, tú. Yo, pues, ya que me das la oportunidad, Manuel, yo la verdad Vale, es que en ahora mi complemento yo. experiencia, Ah, las instrucciones que hemos recibido del tribunal, más que no ser claras, es que son bastante limitadas en general. Suelen ser, oye, expertos, reuniros para hacer un informe conjunto y poco más. Vale, con lo cual, a mí no se me ha dado en la experiencia el caso que decía Alan de después de un laudo parcial que te digan, oye, y calcúlame este daño bajo bajo estas premisas e hipótesis. Eh, en ese caso, realmente eh, tampoco es que necesites unas instrucciones mucho más claras, porque al final lo que vas a seguir es defendiendo la posición con las premisas legales que te han facilitado desde el principio. Eso no obsta a que puedas ponerte en la situación del contrario, decir, oye, eh, yo bajo las premisas legales de mi cliente, mi número es este, pero si me pusieran los zapatos del otro perito, yo veo que esto y esto tendría que ser corregido. Y ahí es donde deberíamos centrar el contenido del informe o el grueso del informe. Yo por complementar un poco, efectivamente, Raúl, cuando las instrucciones son limitadas, como tú dices, efectivamente, que no hay un gran número de elementos en la instrucción,
pues ahí yo creo que es donde es difícil que acerquemos las posturas, los expertos. Yo sí, se me ha dado el caso donde las instrucciones del tribunal trataban de ser concretas, específicas. Luego, claro, lo que el tribunal a veces tiene en mente, trasladarlo luego realmente al cálculo, es difícil y presenta en ese, digamos, en ese proceso se presentan elementos ya de interpretación que podemos ver diferente a los expertos y volvemos a estar en el mismo problema de que no somos capaces de acercarnos tanto. Y respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que sí, yo creo que, y esto creo que lo trataba en otros webinars, es decir, yo creo que sí es interesante que, y no siempre ocurre, que efectivamente no ya a lo mejor que el experto tengamos línea directa con el tribunal, pero sí pedir estas aclaraciones a veces yo creo que en mi experiencia hubiera de alguna manera facilitado mucho y hubiera cortado los plazos y se hubiera sido más eficiente, porque al final sí que he estado en el caso de que ante dudas sobre lo que está pidiendo el tribunal, pues a cada parte ha tirado por su lado, ha terminado, o esa diferente interpretación en el informe conjunto ha quedado reflejado como en una discrepancia que ha generado luego, pues ya digo, una argumentación, contraargumentación, contra-contraargumentación y termina siendo un poco más, pues, de alguna manera un poco más complejo y difícil de interpretar al final los resultados por parte del tribunal. Entonces, como respuesta, sí creo que tener esta confirmación o tener estas aclaraciones por parte del tribunal sería muy positivo. Tal vez con un ejemplo concreto sin nombrar partes, pero he tenido un caso en el que s- la instrucción o la posición legal de la parte que me instruía indicaba utilizar cierto enfoque de valoración y la parte opuesta usaba otro enfoque por su parte legal. Luego el tribunal toma su decisión, nos tenemos que poner de acuerdo, bueno, el enfoque, por ejemplo, de la contraparte, teníamos que adoptar entonces el enfoque de la contraparte, pero dentro de ese enfoque habrían varios supuestos, ciertos parámetros que decidir. Uno de esos parámetros estaba calificado con cierto adjetivo y en esa decisión del tribunal cientos de páginas antes sobre la decisión de méritos, explicaba sobre ese parámetro y si estaba de acuerdo o no, y había cierta inconsistencia entre la explicación del tribunal, lo que decía sobre cuál era ese parámetro, digamos, razonable, y lo que estaba dando en la instrucción de qué parámetro debíamos usar. Y allí marcar eso que parecía una inconsistencia del propio laudo parcial. Allí habría que ver las partes por qué deciden no preguntarle o indicarle al tribunal, me parece que estás haciendo una inconsistencia, sino que tal vez un tema de estrategia, es decir, bueno, que los peritos simplemente calculen las dos interpretaciones y luego las partes argumentarán por qué la inconsistencia de las dos partes donde el laudo parcial dice una cosa y en la otra porque una parte argumenta que hay que prestarle atención o hacerle caso a una de las partes del lado parcial y la otra parte va a decir hay que hacer caso a lo que dice la otra sección del lado parcial y allí ya será un tema de estrategia de las partes. Gracias, bueno, gracias a todos. Hay otra pregunta del público que también puede ser interesante, que tiene que ver con las instrucciones de la parte que los contrata. O sea, ¿qué tanto ustedes se pueden salir, digamos, de esas indicaciones de la parte, ¿no? Y bueno, ahí también pregunta que, bueno, ¿qué tan fructífero es ese, ¿no? El informe conjunto. Pero con las indicaciones, ¿ustedes qué tanta libertad tienen, digamos, para salir de esas instrucciones? A ver, como libertad, siempre que no atravesemos líneas rojas técnicas, yo creo que nos debemos de ceñir a las instrucciones de nuestro cliente. Eso sí, tenemos que dejar muy clara cuál es la postura. Si estamos haciendo un cálculo de una compensación bajo una hipótesis de resolución del contrato, pues tenemos que explicar muy claro que hay una resolución del contrato. Igual la otra parte lo que dice es que no hay resolución y que hay continuidad. Entonces la cuantificación no tiene absolutamente nada que ver. Y muchas veces es por eso por lo que siempre decimos que los laudos buscan una posición salomónica. Eh, pero lo que está pasando es que detrás de nuestros cálculos hay una premisa legal
que es completamente diferente. Y yo creo que no deberíamos de salirnos, pero siempre explicando bien cuál es esa premisa y sin atravesar ninguna línea roja dentro de nuestro expertise técnico. Muy bien. Bueno, bueno, Raúl, coméntanos también sobre el mejor formato en tu experiencias para un informe conjunto. Es decir, ¿lo hacen en forma de memorándum, lo ponen un cuadro comparativo o cómo resulta en tu criterio más útil para el tribunal? E igual si los demás han tenido experiencias distintas, pues nos comparten. Ujú. Yo en mi experiencia es mucho más útil el formato de cuadro. Un cuadro muy simple donde digamos cuál es el importe de un perito, cuál es el importe de otro, posición de un perito y posición del otro. ¿Por qué creo que es útil? Bueno, puedes incluir una pequeña parte de antecedentes de cuando nos hemos reunido, etcétera. Pero yo creo que este formato tiene varias virtudes, entre ellas que es muy visual. Y, y el tribunal al final lo que quiere es una herramienta útil, porque para tener un quinto informe después de dos de cada uno de los peritos, yo creo que no le es útil que haya un informe completo con toda la documentación, todos los argumentarios, etcétera. Entonces yo creo que es útil en primer lugar para resumir eh, y para que sea visual. En segundo lugar, yo creo que el tener una celda donde puedes poner tu posición ya subconscientemente te ayuda a que seas conciso, a que vayas a los temas realmente importantes, que no te explayes en comentar cosas que no van a ninguna parte. Y luego, además, creo que también evita la generación de interferencias en el propio escrito, que cada uno tiene su hueco para escribir su posición y, hombre, en las reuniones de seguimiento del informe puedes decir, oye, yo creo que esto no se sostiene muy bien con lo que decías en tu informe por esto, por esto, por esto. Yo creo que podrías igual darle una vueltecita de tuerca a esa redacción, pero lo normal es acordar que yo no me voy a meter a corregir cosas que has escrito tú y tú no te vas a meter a corregir cosas que he escrito yo. Por el contrario, el memorándum, que sería como un informe ex novo, creo que estaría bien si se presenta el caso en que las dos partes que entiendo que pueden hacerlo desde el minuto uno, con el principio de la voluntad de las partes, que digan, oye, aquí lo que queremos es solo un informe, pero que esté elaborado por los dos peritos. ¿Vale? Entiendo que en ese caso podría tener algo más de sentido el memorándum, pero creo que es una fuente de problemas muy significativa, porque al final lo que tienes es que consensuar ya no solo una metodología, unas hipótesis y unas asunciones, tienes que consensuar incluso una redacción. Yo tuve una vez un caso que no era en un contexto arbitral, pero podría ser similar a esto, en el que en efecto cada parte elegía un perito y teníamos que hacer un informe conjunto y por esa casuística decidimos hacerlo en formato memorándum y realmente es algo muy complicado llegar a un consenso en todo el escrito. De hecho, al final tuvimos que incluir dentro de cada apartado del informe también un pequeño subapartado de la posición de un perito, posición del otro, y yo creo que en efecto es menos efectivo este formato que el del cuadro. ¿Y la experiencia de los demás? ¿Algunos también? Cuadros, Sí, cuadros. sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hacer un informe conjunto donde la redacción coincida de unos a otros es muy complicado. Entonces, mi experiencia, como generalmente lo hacemos nosotros y cuando hemos intervenido con otros expertos, am, efectivamente es un cuadro donde se le ofrece al tribunal las diferentes opciones de resultados que tiene en función de bueno, inicialmente donde explicamos, oiga, los expertos estamos de acuerdo en que el cálculo hay que hacerlo de esta manera, así, así, así. Estamos de acuerdo en A, B, C y D y no estamos de acuerdo en esto y en esto. Y en base a esos puntos de desacuerdo se le ofrece efectivamente un cuadro con sensibilidades donde en función de la variable que
toma el tribunal, pues tiene ya directamente cuál es el resultado que corresponde con esa decisión que tome el tribunal. Y luego, posteriormente, efectivamente, pues quizá alguna parte conjunta donde explicamos estos puntos de acuerdo y desacuerdo y luego ya una parte de cada topic, de cada topic, pues probablemente una sección donde cada parte explica su postura y puede incluso, ¿no? Por qué cree que la postura del contrario o del experto contrario no es la que tendría que tomar el tribunal, pero siempre separado, cada uno escribe lo suyo y efectivamente, como decía Raúl, no te metes salvo que veas algo inconsistente o lo que sea, que lo pones de manifiesto, pero si no, no te metes a tocar lo que ha redactado el experto que lo han dado en conjunto en el informe. Y esa, vamos, mi experiencia es así como mejor funciona y como el resultado es más fácil de interpretar también para el tribunal y como es más eficiente en tiempo también y ya digo, y para mayor utilidad. Bueno, gracias. Nos estamos ya quedando un poco más cortos de tiempo y obviamente eh, yo, al menos yo y seguro que toda la audiencia quisiera escucharlo sobre esas mejores prácticas en los informes conjuntos y pues también cuáles son esas peores prácticas. So, the best practice and the worst practice. Solo que antes de eso, no quisiera tampoco dejar, tenemos muchas preguntas. Em, no sé si ustedes se han tocado con algún cliente que no quiera que participen en un informe conjunto. Yo lo veo difícil si lo ordena el tribunal, pero no, ¿verdad? No. Yo lo, lo veo difícil. Raúl, no. Yo tampoco. Sí, no, De, sí, de- si de- lo ha de- ordenado de- el tribunal, de- normalmente de- uno de como hecho, parte, ¿no? creo que esa posibilidad que decía antes que podría darse, si las partes quisieran que cada uno designar un experto para hacer solo un informe, creo que podría ser posible, pero creo que ahí están perdiendo autonomía las partes y por eso no lo hacen. Pero cuando te lo ordena el tribunal, obviamente no puedes desatenderlo. Exacto. Mm. Pero bueno, bueno, voy a hacerlo en rondas, así que cada uno puede expresar pues esas mejores o peores o qué es lo que le ha sucedido. También tenemos una pregunta sobre si o que nos den su opinión sobre incorporar opiniones personales en el informe. ¿Es eso una buena o una mala práctica? Así que pueden incorporarlo el que quiera en sus preguntas. ¿Quién quiere empezar? Voluntario. A ver, yo puedo comentar un par, creo que es A más ver, difícil esa de opiniones personales. No lo he visto en la práctica, al menos opiniones personales. A ver, al final, sí, ciertas opiniones son personales o en base a nuestra práctica o nuestro conocimiento, pero todo siempre basado en fundamentos, en el área de nuestra experiencia. Y luego un par tal vez muy breves de tal vez una mejor práctica y una peor práctica. Una es, una buena práctica es no ceñirse a esto de lo que estaríamos acostumbrados a dos rondas, que primero el perito de la demandante envía el borrador y luego el de la demandada y así, y ceñirnos solo a dos rondas. Aquí tenemos más libertad y podemos tener varios idas y vueltas y suele ser un informe relativamente corto, o en la medida de que podemos hacerlo es la intención. Entonces, cada 2 o 3 días tener un ida y vuelta y poder así llegar, creo que a un mejor producto en un tiempo muy breve, tal vez en un mes ya tenemos ese informe hecho. Y en base a eso, una mala práctica, y que lamentablemente se observa a veces, es algún cambio grande a último momento. Nos estamos a 2 días de entregar el informe y el perito de la contraparte viene con que hace un gran cambio, un argumento nuevo y eso descontrola todo el procedimiento. no sé, ¿quién quiere seguir? Yo mismo, a ver, yo creo que dentro de las best practices estaría el mantenernos siempre en el plano técnico, como ya he comentado con anterioridad, ¿no? Si salimos de ese plano, perdemos toda nuestra utilidad. Creo que debemos de mantener el equilibrio dentro de todo el proceso,
tanto en las reuniones como en los plazos que tenemos para escribir nuestros primeros borradores, que sean razonablemente equilibrados. A ver, si uno tiene un día más que otro, no pasa nada, pero si contamos con un mes y un perito te dice, no, yo hago un primer borrador y tarda 3 semanas y media, obviamente estás dejando en muchas dificultades al otro perito. Evitar los cambios que decía Alan de última hora no es de recibo para nadie. Recibir el último día antes de presentar el informe conjunto, que te aparezcan con nuevos argumentos, nuevas opiniones, no es de recibo. Y aquí yo creo que voy a hacer un poquito de la carta a los reyes. Creo que los árbitros en sus instrucciones, una que deberían de aplicar, por lo menos en estos casos en los que te dicen solo, oye, después de los segundos informes, reuniros para hacer un joint report. Creo que deberían de instruir a los peritos de que no incluyesen argumentos que no estuviesen tratados en los informes periciales previos. Ya se han tenido 2 oportunidades y lo que no debe de ser un joint report es una tercera ronda de informes periciales. Desde mi punto de vista, creo que es algo que debería de impulsarse y ser claro en eso. Ese punto me parece muy relevante. La verdad es que no evidencias nuevas y eso muchas veces está también en la orden procesal, o sea, está de antemano de que ya después de cierto, de las rondas, digamos, de escritos, no se puede incluir pues ninguna evidencia posterior Sí, pero esa se la y suele, debería interpretarse si es posterior, si el informe conjunto es posterior, debería también interpretarse de que entonces no puede incluir nueva evidencia. Claro, pero ese acuerdo es entre abogados, no no a los peritos. Y si el perito incluye un argumento nuevo, pues al final tienes que replicarlo y se convierte en una tercera ronda cuando yo creo que lo que no se haya sacado hasta ese momento no se debería de sacar más adelante. Sí, sí, muy, excepcionalmente, la verdad que Ot- qué o- o- documento puede ser que Otra cosa es que te des cuenta de un error material, que en un cálculo de dicho, oye, que he puesto 2 más 2 6. Hostia, es verdad. Pues no pasa nada por decir, oye, sí, que aquí donde hice este cálculo tuve un error aritmético, Lo rectifica. en vez de 6 sería 4. Pero no porque he pensado que ahora para calcular la WACC además tengo que tener en cuenta que en este momento las palomas, las cigüeñas están migrando. muy bien. Bueno, Manuel. Bueno, yo creo que lo hemos tratado un poco a lo largo de la sesión, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, una best practice tiene que ser que consigamos acercar, que seamos capaces de acercar posturas con las instrucciones que nos está dando el tribunal, que le presentemos efectivamente de manera ordenada esas diferentes posibilidades de resultados que coinciden y estén alineadas con las diferentes posibilidades en cuanto a las variables en las que estemos discutiendo, que presentemos nuestros argumentos y de cada una de las partes para que el tribunal pueda tomar una decisión sobre la variable A, B y C y que en base a esas decisiones tenga claramente cuál es el resultado que tiene que poner finalmente en el laudo que se presente. Yo creo que esto es el objetivo fundamental y el elemento clave como una best practice. Y luego estoy de acuerdo, es decir, de abrir como a la praxis aquí, pues empezar a abrir debates diferentes que no se han tratado durante el procedimiento y empezar a complicar las cuestiones y, por lo tanto la labor del tribunal para tomar la decisión sobre cuantificación, yo creo que eso se tendría que evitar, no tendría que ser, como decía, no tendría que ser probablemente una tercera ronda de argumentos nuevos o información o evidencia nueva, ¿no? Sino que en base a lo que el tribunal decide jurídicamente, que argumentemos sobre eso y con todo lo que ya se ha dicho durante todo el procedimiento, ¿no? Y ceñirnos eh, a esa parte. Entonces, mi experiencia
bueno, pues he tenido casos donde ha ido todo muy bien, ha quedado todo muy acotadito, muy bien, donde podía elegir el tribunal. En otras ocasiones se ha complicado un poco más la cuestión, y ya digo, porque al final también hay cierta complejidad y a veces las instrucciones del tribunal, lo que tiene en mente el tribunal a veces llevarlo a la práctica es difícil y se suscitan diferentes debates nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces han salido informes conjuntos donde después lo ves, digamos, al final te termina a ser dentro del mes más o menos que tienes para hacer el trabajo, pues y es un poco más lioso de lo que te hubiera probablemente gustado, ¿no? Pero bueno, eh, es un poco como conclusión, resumen. Sí, bueno, la verdad es que como conclusión yo creo que se ha podido llegar a, eh, pues realmente a tener en cuenta que estos informes conjuntos son una herramienta, es una herramienta que puede ser útil, no necesariamente para todos los casos, ¿verdad? Pero que para determinados momentos sí puede ser una herramienta útil que puede unir, digamos, las cuantificaciones de ambas partes, las posiciones de ambas partes y sobre todo ayudar al tribunal, porque lo que uno quiere, digamos, con esto es que al final el tribunal pueda tomar una decisión informada de la mejor manera. Así que bueno, con eso ya estamos a 2 minutos para las 7 de la tarde, hora Madrid. Y bueno, no me resta más que agradecerles pues a todos los expertos, panelistas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Y yo le cedo entonces la palabra a don Francisco Ruiz Risueño para que pueda cerrar entonces la sesión. Muchas gracias a ti, Margie. Pues Muchas gracias, muchísimas Pablo. gracias, Margie. Yo he estado encantado. Me ha parecido que han pasado 5 minutos porque habéis hecho un debate, lo cual no es fácil, muy ameno, con cuestiones puntuales cortas, pero de una carga de profundidad. Yo como árbitro, pues les estaba escuchando y al final es imprescindible la buena colaboración entre el tribunal arbitral y los expertos que tienen que saber que sus informes, independientemente de que sean propuestos por una de las partes, es ilustrar al tribunal, sea unipersonal o sea colegiado, pues que tenga los elementos y que para dictar un laudo, digamos, ajustado y ejecutable. A veces los árbitros nos encontramos con una situación muy complicada que ustedes han puesto de manifiesto, y es que ante dos posturas totalmente dispares, contradictorias y alejadas, la labor de tribunal arbitral, saben ustedes que no es fácil. Por eso, eh, esta especie de, esta especie no, estos informes conjuntos, yo creo que son una herramienta de trabajo clave y fundamental porque por lo menos transmiten al tribunal que hay determinados puntos de acuerdo y también de desacuerdo, pero esto acota, creo yo, y facilita la labor del tribunal. Reiterarles las gracias por su participación, eh, eh, recordarles la buena nueva que les he anunciado, por eso hoy no están aquí ni el presidente ni los vicepresidentes, que están en Santiago de Chile para firmar mañana ese acuerdo, y que recuerden los que están sometidos a la legislación española que ha entrado en vigor. Bueno, entra en vigor el día 3 la ley 1, la ley orgánica 1, vaga 2025, donde se habla del experto, se habla ya de como un método adecuado de resolución de conflictos, y que concretamente encima hemos introducido la figura del expert determination, en donde en aspectos exclusivamente técnicos y fácticos, el propio experto puede dictar una resolución que sea vinculante para las partes si las partes así lo han acordado y decidido. Es decir, estamos en una cuestión y en un tema absolutamente apasionante. Bueno, concluyo, no me quiero hacer pesado. Gracias a los que se han unido y a los que han hecho preguntas, y mi felicitación a los panelistas y a la moderadora. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas, Muchas Muchas gracias. Buenas gracias. tardes. Buenas tardes Muchas a todos. gracias, Francisco. Buenas tardes. adiós.